Y ya se ha cansado. Necesitamos descanso. Dice. ¿Qué ha pasado, Grover? ¿De qué estás cansado? ¿Qué has hecho? ¿Quién te está explotando tanto? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta fuera de los comentarios que acabamos de hacer? Estoy dispuesto a dar respuesta a cualquier. Mucha tarea y muchas materias, me imagino. Realmente, con matricular 5 materias ya es bastante pesado, pero la vida había sido para eso, ¿no? Estudiamos, estudiamos parte de la vida, casi 5 a 6, 7 años para formarnos bien, otros 2 años o 3 años para una especialidad, son 9, 10 años que perdemos de nuestra vida para poder enfrentar después los desafíos de la vida. Realmente es una situación bien complicada de analizar. Hay algunas personas que dicen, puedo invertir esos años en otras actividades y tener dinero, pero a veces no siempre el dinero hace todo. La satisfacción de tener una profesión, la satisfacción de haber cumplido un anhelo, todas esas cosas influyen mucho en la persona, entonces no es solamente la parte económica. La económica es una base, es cierto, no hay nada que no se obtenga con dinero. Pero también hay complementos que a veces llegan a ser mucho más fuertes que la parte económica. O sea que muchachos, denle nomás duro a todo lo que ustedes han planificado para su futuro y sacar fuerzas de la nada es la única opción, no hay otra. A seguir, el ritmo para poder concluir con las expectativas que uno tiene. Muy bien, empezaremos con nuestra actividad. Voy a compartir la pantalla. Y habíamos quedado en que ustedes iban a presentar un trabajo y podemos ver, por ejemplo, los resultados de ese trabajo. Tengo 29 personas que han respondido al trabajo y 79 que han brillado por su ausencia y no sé por qué. Acabo de hacer la pregunta correspondiente, si tienen alguna duda, alguna cosa. Entonces, por ejemplo, el primero que he recibido es de Alejandro Salazar Pozo, donde presenta la matriz de 4x4, que es una matriz que está formada por por estos elementos, que es 1 menos 2, 0, 2, 2 menos 3, menos 4, o menos 1 es eso. No consigo distinguir. Ingeniero. Sí. -1 es sí. Menos 1. Sí, ¿alguien quería decir algo? La fecha no está colocada. ¿Sería hasta el día de hoy presentar? ¿Y por qué preguntas eso? ¿Porque recién tienes ganas de hacer o es que no tenías oportunidad para hacer? No, ingeniero, yo ya presenté en el anterior día, pero preguntaba por la fecha, es que no puso. Lo que yo quiero es que trabajen. Como aquí, cuando está abierto así, está guardada la fecha en que han presentado, está todos los datos, entonces esos datos solamente los tengo que registrar y nada más, ¿no?
Pues así yo tengo idea de quiénes han cumplido con sus obligaciones en el tiempo previsto, quiénes se han preocupado después de completar. No hay ningún problema. Yo no voy en el sentido estricto de ser un capataz y decir, bueno, lo que sirve sirvió solamente hasta acá, sino que hay que saber manejar la información en ese sentido. Brandon dice, si no estamos en clase, no sé qué habrá pasado con Brandon, no tengo idea. ¿Está bien? Quienes quieren completar continúen enviando sus trabajos, no hay ningún problema. Voy a recabar toda la información acerca de cuándo han entregado todo aquello. Bien, ahora calificando el trabajo de Alejandro, tenemos acá que ha hecho ha salido de esa matriz, ha hecho esta simbología F2, debe ser a la fila 2, la fila 3, ¿por cuánto? Sí, le he restado 2 veces la fila 3. 2 veces la fila 3 a la fila 2. Sí, sí, por eso está en la misma línea. Si es que es un mal hábito, puedo cambiarlo, no sé. Así es, he Si aprendido. has restado 2 veces la fila 3, 2 veces la fila 3, eso quiere decir que has multiplicado la fila 3 por 2 negativo. Entonces, menos 2 más 2 se convierte en 0. ¿Está bien? Aquí sería menos 6, menos 9, menos 4, menos 5, menos 10, menos 5. ¿Está bien? Luego has hecho a esta fila la 1 negativo. Y con eso ha quedado esto cambiado a eso también. Y tienes 2 unos acá. Luego la 1 ya está bien. Ok. ¿Se entendió? Luego has multiplicado por 2. Aquí has hecho una multiplicación por 2 para tener este producto ya. ¿Pero con qué objetivo? Y esta otra también por 2. ¿Por qué? ¿Para qué objetivo? Para que los dos primeros números, el menos 18 y el 10, sean pares y me sea más fácil restar con la fila 4 en vez de multiplicar por una fracción para que se iguale. No, Solo por flojera, no sé. no. Ahora has llegado a esta forma escalonada. Está bien la forma escalonada. ¿Eh? Ahora dices la forma escalonada reducida. Y está bien porque tendrías 2 pivots. Su rango sería 2. Ahora te voy a mostrar esto en lo que hace un sistema que es el Maple. El Maple lo voy a hacer 4x4 y tengo acá. Y si me Es dices 5 por 4 la matriz. 5x4, ¿dónde está? 5, así 5x4. Ya, un ratito entonces. 5x4, entonces necesito. Este primer valor es 1 menos 2, 0, 2. 1 menos 2, 0, 2. 1 menos 2, 0, 2. La segunda fila es 2 menos 3 menos 1, 5. 2 menos 3 menos 1, 5.
La cuarta fila o la tercera fila es 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5. Y la cuarta fila es 1, 1, 0, 2. 1, 1, 0, 2. Y aquí voy a anexar una fila más. La quinta fila es menos 2, menos 6, menos 2, 1. Menos 2, menos 6, menos 2, 1, si no me he equivocado. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya, entonces, cuando tenemos un programa ya de este tipo, MATLAB o Maple, que trabajan con matrices, hay comandos específicos para, en el caso de matrices, por ejemplo, tengo para obtener la forma escalonada, se conoce como el procedimiento de eliminación de Gauss. La eliminación de Gauss se sustenta en eso que se llama las operaciones elementales por filas. Entonces, acá él va a generar una matriz con eliminación de Gauss. Esta es la forma escalonada que da el software. Has podido observar de que existe acá, si comparamos con el tuyo, tendría 1, la primera columna está bien. A ver, ¿dónde está? La primera columna está en su forma canónica, la otra columna tiene con 2 y 3, hay otro pivot acá, hay otro pivot y hay otro pivot. Vos has encontrado acá y no has colocado esto en su forma escalonada. Este 1 está dentro de la escalera y debería de convertir este elemento en 0 también. Has encontrado 1, 2, 3. Está bien los 3. Solamente que aquí está con otros valores. ¿De acuerdo? Perdón un ratito. Wow. Hola. Dime. En clase, sí. Entonces esa es la... ¿dónde estoy ahora? Estoy acá con la tarea, con esta tarea, sí. ¿No ve? Entonces, cuando haces la forma escalonada, reducida, ya no... En cada uno tiene que haber ceros por encima y por debajo. Porque cuando voy con esta matriz, control C, y coloco acá control V, y busco la forma escalonada en el comando, está dada por esta
Reduced Row Echelon Form y observa qué es lo que sale. Y tendrías que haber llegado a lo mismo en el caso de tu matriz, porque aquí te falta convertir este -2 en 0 para tener la forma reducida. Ya, está bien. Luego, Entonces tengo que corregir eso. sí, con este 1 pivot, todos estos conviertes en 0 con las operaciones que corresponden y tienes toda la secuencia que corresponde a la forma reducida. ¿De acuerdo? Ese era el trabajo. No sé si alguien tiene esto utilizado a Alejandro como ejemplo para mostrar lo que tenían que hacer. Una diferencia distinta, siempre existe diferencia entre la forma escalonada. ¿Por qué? Porque para la forma escalonada va a tomar distintas operaciones elementales sobre las filas y no todos van a ser lo mismo. Entonces, de una persona a otra, a partir de la misma matriz, van a poder llegar a una forma escalonada distinta con valores pivots distintos, dependiendo de las operaciones que hagan para cada una de las filas. Pero la forma escalonada reducida es única para esa matriz, no existe otra. ¿De acuerdo? Para cualquier matriz, la forma escalonada reducida por filas siempre es única, pero la forma escalonada va a depender de qué operaciones se hagan. En esta rutina, el programa está basado en que parte desde este 1. O sea, no hace ni permutaciones, no hace nada, sino considera este 1 como pivot y utiliza este 1 para convertir estos otros elementos que están debajo de él en ceros. O sea, por ejemplo, cuando voy a utilizar esta matriz, control C, control B, yo tengo esta matriz que es 5 por 4, entonces la matriz que va a convertir en las 4 operaciones elementales para convertir este sector en ceros es una matriz de 5 por 5. Una matriz de 5 por 5 que va a ser el resultado de las operaciones elementales que se tengan que hacer. Observen que aquí, por matriz elemental, todo tendría que ser la matriz identidad. Yo lo voy a completar de la matriz identidad con sus elementos todos ceros, excepto uno de ellos, que es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Al hacer la premultiplicación, no se olviden que el efecto es para las filas. Entonces, aquí tendría la matriz identidad. Y lo que voy a hacer es, para anular este 2, voy a multiplicar por -2 la fila 1 y lo voy a sumar a la fila 2. Para anular este 1, voy a multiplicar la fila 1 por -1 y voy a sumar a la fila 3, perdón. Lo mismo acá, voy a sumarle la fila 1 multiplicada por -1. Al multiplicarla por -1 y al sumarla con el 0, queda el 0. Y aquí voy a sumar multiplicada la fila 1 por 2 para que con este -2 se cancele. Cuando hago el producto matricial, observen que el resultado es de que todos han quedado eliminados o convertidos en 0. Ahora, ¿cuál ha sido el próximo? El próximo valor es el punto, ahí el -2. ¿Qué ha hecho? Ha considerado esta fila 3, esta fila que está de ceros, lo ha permutado con esta fila 1 para que quede este 3.
como pivot. ¿De acuerdo? Entonces he hecho la permutación. Aquí cuando hago este enter voy a copiar esta matriz que es la matriz identidad. Control C, Control B, y aquí le voy a colocar esto, Control C, Control B, y esto se convierte en identidad, identidad, esto es la identidad. Voy a permutar, ¿qué cosa? La fila 2 con la fila 4. Entonces voy a colocar, en lugar de la fila 2, voy a colocar la fila 4. Aquí se convierte en 1 y esto en 0. Y esto se convierte en la fila 4, que es 0, y aquí es el 1, ¿verdad? Cuando hago esa operación y multiplico, ¿qué ha pasado? Se ha permutado las filas. Ahora, con eso ha convertido todos estos elementos en 0 el programa. ¿Cómo ha hecho para convertir en 0? Ha tomado este como pivot. Si ustedes observan, estas dos filas son iguales al resultado que hemos arrojado. ¿Sí? Entonces, cuando quiero hacer alguna pregunta, voy en ese sentido, cual indica las operaciones elementales que me conducen a esta matriz. Entonces, tendrían que hacer esas operaciones obligatoriamente. Eso ya desde el punto de vista académico, ¿no? No desde el punto de vista donde estoy exigiendo de que hagan esas operaciones. Ahora, en esta, nuevamente, si estoy utilizando Control C, si estoy utilizando un sistema de esto y quiero hacerlo de manera manual, tendría acá la identidad nuevamente para las operaciones elementales. Ustedes con sus programas pueden jugar de esa manera. Y aquí voy a copiar esto para hacer el efecto sobre esta matriz. Quiero ahora el efecto de, utilizando la segunda fila, anular todos estos que están acá, convertirlos en 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la fila 3 le tengo que sumar la fila 2 multiplicada por ¿cuánto? ¿Por cuánto reemplazo acá? Es una fracción. Tiene signo negativo porque el que voy a anular tiene signo positivo. ¿Cuánto tiene que estar en el numerador? Tiene que estar 5. 5 tercios. 5 tercios. Eso. Para que anule este 1, tiene que estar convertido esto en también Menos un tercio. menos un tercio, exactamente. Y para anular este 10, tendrá que ser un décimo, no. 10 tercios. 10 tercios, ¿no? Sí. 10 tercios. Cuando hago esas operaciones van a ver que va a dar con la opción de multiplicar o ejecutar. Esto genera el resultado. Y observen, ya ha quedado todo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como inmediato? Es 2, 3, o sea, no ha hecho ninguna permutación y ha utilizado simplemente ese 2 como pivot para convertir esto. Entonces, nuevamente hago la misma operación, Control C, y hago otra línea, Control B, para la matriz identidad. Esto va a ser continuar 0, 0, 0. Y aquí voy a copiar la matriz que quiero transformar. Es esta matriz. Control C, Control B. Y con este pivot voy a convertir estos dos elementos en 0. ¿Qué significa? Lectura. Multiplico la fila 3 para sumarla sobre la fila 4. Entonces, al multiplicar la fila 3, el 1 está aquí. El multiplicador que voy a utilizar tiene que reemplazar el 0 que está debajo. Este 0 tiene que ser reemplazado por el multiplicador que me garantice este menos 1 en 0. O sea, voy a tener con más
un medio, ¿no? Y Sí. el 2 se va a simplificar con el denominador un medio y queda. ¿Y este 0 en qué por qué 1. voy a reemplazar? Por 1 porque ya 1. son opuestos. ¿De acuerdo? Y con eso hago la operación, ejecuto y tengo todo en su forma escalonada, la misma matriz que ha generado el programa. ¿Eh? Entonces, para cuando uno parte de una matriz y llega a otra matriz en su forma escalonada, hay operaciones definidas de manera concreta. Es lo único que hay que saber evaluar, es los resultados de cada una de las etapas que se ha logrado. ¿De acuerdo? Y la manera de operar cuando tenemos un programa, tendría que ser esta operación de utilizar matrices elementales donde tienes que generar esa matriz compuesta de elementales que vayan a generar todas eso. ¿Cómo vas a hacer? Comparando qué cosa. Haciendo lectura del elemento que está aquí, el elemento que está aquí, el elemento que está aquí, con el pivot para generar su opuesto. De esa manera generan esta matriz elemental que cuando lo multiplica lo convierte en esta forma equivalente con el elemento que sea considerado como pivot y todos debajo del 0. Ese es el razonamiento de la programación. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Y que yo tengo una pregunta. Y para que el pivot sea 1, ¿toda la fila le podemos multiplicar por su contrario? ¿Se puede hacer eso para que el pivot sea solo 1? Por su inverso. Sí, para que toda la fila cambie así. Toda la fila. ¿Ya? Está bien. Cuando buscamos la forma escalonada no convertimos en unos. No convertimos en unos, sino que trabajamos con los elementos que resultan de las operaciones que se han planteado. Aquí, por ejemplo, siempre el programa va a salir con el primero distinto de 0 que encuentre en la fila 1. El análisis va a ser este elemento. Si es distinto de 0, él considera como pivot. Con esa referencia elige los multiplicadores que conviertan todos los elementos que están debajo de él en 0. El tema es cuando este sea 0. Si el tema es 0, entonces hace una evaluación con los elementos que están debajo de él, debajo del 0, del primer 0. Entonces ahí encuentra, si existe un 1, lo considera ese 1 y hace la permutación de fila previo a convertirlos en 0 todos los que están. Vos has hecho, por ejemplo, en esta etapa donde está tu resolución, creo que lo he bajado. Cuando has hecho tu resolución, no te estoy diciendo que está mal, solamente que no estás razonando como el programa. Has hecho para convertir esto primero, luego para esto en 0, para esto, y ha generado estos dos unos. Entonces, ya no, como se dice, no estás estableciendo un orden de razonamiento para las siguientes etapas. ¿Qué vas a hacer después en el programa cuando tienes estos dos unos? ¿Cuál de los unos vas a tomar? Pues es preferible siempre empezar con el análisis con el primer elemento de la matriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que les haya servido de algo mostrarles de manera uno, etapa por etapa, y el otro directamente generado por el sistema. Sí, Isaí.
Buenos días, ingeniero. Una consultita. Era sobre el formato de la entrega de la tarea. Como es nuestro primer trabajo, no sé si era también tomarlo en cuenta el formato que nos dio en la primera clase para aclarar. El formato de la elección de la... Sí, el que nos dio con colocando el carnet y eso. No, para esto es suficiente porque están registrados en el Classroom, o sea, no hay ningún problema. Ya, entonces el formato lo tendríamos en cuenta para los exámenes. Si quieres ya practicar, puedes hacerlo, mandarlo con el formato, no hay ningún problema. Ah, sí, es que lo mandé, no recordaba si dijo que era para los trabajos más, pero por si acaso lo hice mi trabajo como estaba en el formato y lo mandé así. A ver, dime tu nombre. Isaí Magdiel. Isaí. ¿Dónde estás? A ver. Ahí está. Isaí, man. Este formato es más que todo muy bien, corresponde, ¿sí? Está bien y eso es para el examen virtual. ¿Ya? Ya está bien, gracias por la aclaración. Cuando están haciendo una práctica, un trabajo, no creo que vayan a hacer con otra persona, ¿no? Entonces, no nos engañemos también a ese nivel. El nivel donde se controla o quiero controlar es el nivel de la evaluación. Entonces, para eso. Ahora este es el formato que yo quiero que ustedes se identifiquen y tengan acá. Por ejemplo, cuando voy a hacer este análisis, con esta firma no corresponde. ¿Eh? Ahora pueden decirme que han cambiado de firma, muy bien, no hay ningún problema, pero para mí ya es una información de que puedo estar revisando una forma con más, ¿cómo se llama? Con más detenimiento para ver si realmente corresponde a una persona que está aprendiendo o está mostrando su trabajo de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, gracias por la aclaración. Ok. Respecto de la forma como han trabajado, aquí has utilizado la simbología que hemos utilizado en clases. No he tenido problemas como con Alejandro, que ha utilizado otra simbología que solamente iba a poder descubrir eso analizando los resultados que ha arrojado en cada una de las etapas. Ok, ¿alguna otra participación? Dice la forma escalonada por filas, ¿no? Isaí está bien. Ya, Inge, sí, Miguel. cuando en la diagonal queda un cero, podemos realizar el intercambio entre columnas y filas, ¿no? Obligatoriamente tienen Ya, que, gracias, Inge. ¿ya? Porque si en la diagonal o en la que le corresponde, que inmediato a la izquierda, a la derecha de los anteriores hay un cero y por debajo de él hay todavía elementos distintos de cero, obligatorio es la permutación de filas. ¿Y la determinante cambia de signo? La determinante, Sí. no estamos calculando todavía determinante. Estamos buscando la forma escalonada reducida. Si estuviéramos calculando el determinante, sí, cambia de signo. Pero eso vamos Cambia en las dos formas, ¿no? En fila o columna. en determinantes puede ser fila, columna, pero en esta forma escalonada solamente filas. Está bien, Inge. Cuidado con eso. ¿Eh? Por eso se llama forma escalonada por filas o forma escalonada reducida por filas. Y solamente son operaciones sobre las filas. Y aquí he hecho toda la multiplicación por la izquierda. ¿Por qué? Porque quiero el efecto sobre las filas. Si hubiese querido hacer efectos sobre las columnas, esta matriz que está en cada etapa como multiplicador, premultiplicador, iría a este otro lado. ¿Ok? ¿Podríamos realizar un ejercicio entre columnas, Inge?
Sí, Inge. Pero no corresponde a esto que estamos estudiando. Te lo voy a hacer, pero no corresponde a lo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Ah, está bien, Inge. Está bien. No corresponde a buscar la forma escalonada, pero te lo voy a hacer para que puedas ver, por ejemplo, en esta matriz. Control C. En esta matriz voy a colocar así separado. Quiero, por ejemplo, convertir ¿qué cosa? Utilizando este 3, quiero convertir este 2 en 0. Utilizando columnas. Entonces, ¿qué tamaño de matriz voy a utilizar para postmultiplicar y hacer que, utilizando este 3 como pivot, convierta este 2 en 0? 5 por Menos 5. 2 tercios. ¿Ah? O sea, la matriz, La 5 por matriz 5. es de tamaño 5 por 4. Entonces aquí, para que exista el producto, tiene que ser una matriz de tamaño. ¿De qué tamaño? 4. 4 por 4. 4 por 4. No va a ser 5 por 5 como era en la matriz anterior. ¿Sí? Porque tiene que haber la condición del producto. Esto es 5 por 4. Y esto tiene que ser 4 obligado. Para que sea de cuadrada, tiene que ser 4 por 4. Eso significa que yo tengo aquí la identidad de tamaño 4 por 4. 0, 1, ahí. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esa es la matriz identidad. Sobre esta matriz voy a hacer la operación de a la columna 3 le voy a sumar la columna 4 multiplicado por menos 2 Tercios. ¿no ve? Entonces, ¿dónde voy a colocar ese multiplicador? La columna 4 le estoy sumando a la columna 3, entonces la columna 3, ¿dónde está el 1 de la columna 4? Está aquí, entonces aquí este 0 voy a cambiarlo por ese multiplicador que he identificado, tiene signo negativo, ¿eh? Y tiene la forma de fracción porque tiene que tener denominador 3 y numerador 2. Si no me he equivocado, el resultado va a ser convertido en 0. No los otros resultados. Los otros resultados van a dar consecuencia de esa operación elemental. Cuando ejecuto, ¿qué es lo que tengo? Se ha convertido en 0, pero se han aparecido otros elementos de esa operación, fruto de esa operación. ¿De acuerdo? ¿Ahora está bien? Inge. Ok, eso era simplemente para mostrarles que la postmultiplicación se hace el mismo razonamiento de buscar el multiplicador que corresponde para el objetivo para el que se está planteando la operación elemental. Nada más. ¿Ok? Muy bien, con ese antecedente entonces podemos continuar. Vamos a... Sí, ¿alguien decía algo? No, estaba confirmando lo que usted dijo para continuar. Muy bien, continuamos entonces con nuestra materia. El concepto que tenemos acá es el concepto de el rango de una matriz. El rango de una matriz. Se define como el número de vectores fila o vectores columna de la matriz que son linealmente independientes. Este concepto de linealmente independiente vamos a verlo después. Dice, es equivalente
al número de vectores columna canónicos distintos en la forma escalonada reducida por filas de A. O el número de filas distintas de 0 en la forma escalonada reducida por filas. Siempre va a ser en la forma escalonada reducida. Vamos a analizar el número de vectores columna canónicos distintos. En este gráfico o en esta matriz que hemos hallado de Alejandro, ¿cuántos son los vectores canónicos distintos? Entonces analizo la forma escalonada reducida por filas. ¿Cuántos son los vectores canónicos distintos? Cada columna es un vector canónico y distinto. ¿Por qué? Porque el uno está en distintos lugares. No se está repitiendo en el mismo lugar o en la misma fila. ¿Sí? Entonces tendría acá 4 vectores canónicos distintos. ¿Cuántas filas distintas existen en esta forma? También 4 filas distintas. No estoy hablando de lo canónico, sino estamos hablando de filas distintas. Pudo haber existido otros valores acá. ¿De acuerdo? A eso llamamos rango. Es el número, un número entero. Es un número entero que da el número de filas o columnas, o vectores fila, vectores columna que tiene la matriz, que son linealmente independientes. Esa propiedad de linealmente independientes vamos a ver en espacios vectoriales. Está relacionado con la existencia de estos elementos como, por ejemplo, una fila de ceros. Significa que hay cualquiera de estas filas que está componiendo la matriz puede ser explicada o contiene información que ya contiene las otras restantes. Por eso que ha aparecido esta fila de ceros. La interpretación matricial en cuanto a contenido, esa fila de ceros significa que hay información redundante. Hay información redundante, información que puedo reemplazar o puedo desechar de mi análisis cualquiera de estas filas porque ya está su información incluida en la otra. Pero ¿cómo hago para rechazar y cómo modifico las otras filas para asimilar la información que tiene esa fila? Ahí viene el tema de vectorial, del análisis vectorial, que es la parte de espacios vectoriales. Eso vamos a dejarlo para posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto del rango de una matriz. Entonces, el rango de una matriz está relacionada con el tamaño de la matriz. Existe una propiedad que dice que el rango máximo que se puede atribuir a una matriz es siempre menor o siempre igual al menor de los números que define el tamaño de la matriz. En este caso, una matriz de tamaño 4 por 5, el rango máximo sería 4. El rango máximo sería 4. Entonces, ese es el límite máximo para el rango. O sea que el rango siempre va a ser menor o igual al mínimo entre los números que definen el tamaño de la matriz. Aquí está como propiedad. Si la matriz A es de tamaño m por n, entonces el rango de esa matriz A siempre será un valor numérico menor o igual al mínimo entre m y n. Ese mínimo corresponde al rango máximo que se puede asociar. Una consecuencia de esa propiedad. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo, si yo coloco acá esta matriz y estoy con un control C,
control B. Puedo ir al comando de matrices, operaciones con matrices, y aquí tenemos el rango. ¿Dónde está? Aquí está el rango. Un comando y te dice el rango. Directamente te sale con el valor. ¿Qué significa ese valor? Que hay 4 filas o 4 columnas que son linealmente independientes. En el caso de las columnas, son informaciones independientes. No hay información redundante. En el caso de las filas, dependiendo de qué estás representando, hay información redundante, que quiere decir una de las filas se va a convertir en puros ceros. Eso es la consecuencia o el análisis de un rango. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Tenemos ahora para hacer el cálculo de las operaciones elementales a papel y lápiz, como era antiguamente, es la reglita del rectángulo. Es un algoritmo que me permite reemplazar todas las operaciones elementales que he necesitado realizar para convertir una determinada columna o una determinada, ¿cómo se llama? Una determinada columna en todos convertidos en 1 y todos que están por encima y por debajo de él en ceros. Entonces, a través de esta reglita que se puedo directamente pasar, tomando esto como pivot, pasar directamente a este resultado, sin necesidad de estar mencionando las operaciones elementales que se van a realizar. Sirve para convertir una columna de una matriz en un vector canónico utilizando operaciones elementales sobre las filas de la matriz. No hay para esta regla, este algoritmo para las columnas, solo para las filas. ¿En qué consiste el algoritmo? Para la columna que se quiere transformar en un vector canónico, voy a elegir un elemento distinto de 0 en dicha columna, que será llamado el elemento pivot. ¿De acuerdo? Para la matriz equivalente que va a resultar de este procedimiento, debo realizar lo siguiente: dividir toda la fila por el elemento pivot. Divido toda la fila por el elemento pivot. ¿Qué hace? Transforma el elemento pivot en 1. Si fue 1 el pivot, entonces dividido sobre 1 sigue siendo 1. Pero si fue un número distinto de 0 el pivot que he elegido, o distinto de 1, perdón, el elemento que he elegido, al dividirlo por ello, se convierte en 1. Los elementos de la columna del pivot los completo todos con ceros. Y el resto de los elementos que faltan en la matriz equivalente final deben ser completados utilizando este algoritmo. Siempre voy a identificar el elemento pivot en la matriz inicial y un elemento a transformar que no está ni en la fila ni en la columna del elemento pivot. Un momentito, por favor, me están buscando. Hola. Hola, Alvarito, ¿qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Aquí estoy trabajando, laburando como negro para vivir como blanco. Sí, dime. Y ya que me has interrumpido, yo creo que a mis alumnos no les va a hacer mucho daño.
Ya, entonces estamos... estamos con esto. La fila del pivot divido por el pivot, la columna, los completo de ceros, y van a quedar otros elementos que no han sido todavía completados en la nueva matriz. Esos elementos son completados con este algoritmo que tiene la estructura de un rectángulo, por eso se llama el algoritmo del rectángulo. Es decir, el elemento pivot en la matriz inicial con otro elemento que se quiere transformar, que no esté ni en la fila ni en la columna del pivot, genera un triángulo. No interesa quiénes estén entre medio o quiénes estén por fuera de esos vértices del rectángulo. Entonces se define 4 elementos que constituyen los 4 vértices del rectángulo. Aquí está el pivot con la letra P, el elemento a transformar con la letra T, el elemento que está en la intersección de la fila y la columna del pivot, o sea, en la columna del pivot intersectando con el elemento atrás, o en la fila del pivot intersectando con el elemento a transformar. Definimos el elemento T', que va a ser el elemento transformado, que ocupa la posición del elemento T en la nueva matriz. Ese elemento transformado resulta de esta reglita parecida a la regla de 3. El elemento a transformar menos el producto de la contradiagonal dividido sobre el pivot. Parecido con una regla de 3 entre los 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si en la fila del pivot hay un 0, el F es 0, por tanto este producto no va a ser distinto de 0, no va a afectar. El elemento a transformar es el mismo elemento P. Entonces, si yo tengo un 0 acá, todos los que están en la fila de ese 0 no van a sufrir ninguna alteración. Entonces, puedo copiar todos los ceros si están en la fila del pivot. Toda la columna no va a cambiar. Si en la columna del pivot hay un 0, el C es 0, por tanto, ningún elemento T que está en la fila va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Eso simplifica cuando tenemos un pivot donde los elementos de la fila o los elementos de la columna son algunos ceros. ¿De acuerdo? Ese es conocido el algoritmo del rectángulo. Aquí tengo un ejemplo numérico. Quiero, por ejemplo, utilizar este pivot 3. Aquí está el pivot. Y quiero convertir entonces a utilizar este algoritmo para convertir. Considero este pivot, ¿qué hago? Divido la fila por el pivot. Al dividir la fila por pivot, hago 3 sobre 3, 1. 4 sobre 3, 4 tercios. 2 menos 2 sobre 3, menos 2 tercios. Menos 3 sobre 3, menos 1. Y 0 sobre 3, 0. Completo el resto de los elementos en 0. No me interesa quiénes sean en la nueva matriz. Ahora, el resto de los elementos que faltan, que no están ni en esta fila ni en esta columna, corresponden a estos sectores que están acá, estos elementos. Empiezo por aquí, por ejemplo. Este 3 voy a hacer el elemento T. ¿Cuál es el elemento C? El de la columna. El elemento F, el de la fila con el pivot. Entonces se genera este rectángulo con esos 4 vértices. El T' que voy a reemplazar acá está dada como 3 menos la diagonal contra diagonal, 3 por 4, dividido sobre el pivot. El pivot es 3. Entonces se simplifica acá 3 menos 4 menos 1. Este 1, ¿en qué se transforma? Ahora los vértices cambian. Estos son los vértices que van a cambiar porque siempre tiene que ser un rectángulo. Entonces será 1 menos 3 por menos 2 sobre 3. 1 menos 3 por menos 2 sobre 3. Se simplifica quedando más 2 más 1 más 3.
Eso es con respecto. ¿Y el cero en qué se transforma? El cero está en qué? Está con el pivot va a formar este rectángulo que viene a ser estos dos. Entonces va a ser 0 menos 3 por menos 3 sobre 3. 0 menos 3 por menos 3 sobre 3. Se simplifican los que quedando menos 3. No, quedando más 3. Con el signo se simplifican más 3. ¿Sí? Este menos 1, ¿en qué se transforma? Aquí está el 0 en la fila del pivot. Entonces, 1 menos 3 por 0 no va a dar 0. Sobre cualquier número es 0, por consiguiente no cambia. Entonces queda el mismo. Cuando existe un 0 en la fila del pivot, el resto de los elementos de la columna de ese 0 no va a cambiar porque se va a multiplicar contra este 0 y va a dar siempre el producto 0. Por consiguiente puedo copiarlo directamente, no hay ningún problema. Aquí esta fila, este elemento es menos 1. Con el pivot forma este rectángulo y uno de ellos es 0. Por consiguiente, todos los elementos no van a cambiar. Van a seguir siendo los mismos. De esa manera se consigue, cuando existen ceros en la columna del pivot, todas las filas, todos los elementos de ambas filas se copia igualito. Entonces se ha transformado en esta matriz. Estás reemplazando a qué operaciones? Estás reemplazando a todas las operaciones que ha sido utilizada para convertir estos elementos en 0. O sea, a la fila 4 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por menos 1. ¿Eh? La fila 3 por menos 1. Entonces multiplico por menos 1, va a dar 0. Multiplico por menos 1, da menos 1. ¿Eh? Multiplico por menos 1, da 3. Multiplico por menos 1, da 3. Multiplico por menos 1, sigue el mismo. ¿Eh? Y la operación de multiplicar toda la fila 3 por 1/3 para convertir esto. A esas dos operaciones elementales está reemplazando esa decisión de haber adoptado esto como un pivot. ¿Está bien? Puedo repetir el procedimiento para poder llegar a la forma escalonada reducida directamente por filas. ¿Por qué directamente? Porque ya el algoritmo me garantiza convertir el pivot que yo estoy utilizando en 1 y todos los elementos que están por encima y por debajo de él en ceros. Disculpe, Inge, ¿esto sería como otro método para sacar la forma escalonada reducida por filas? Sí. Yeah. Sin estar mencionando las operaciones elementales, puedo directamente pasar de la forma escalonada, de la forma normal de la matriz a su forma escalonada reducida por filas, directamente. Solamente que para obtener esta, tengo que tomar pivot en la primera columna, tengo que tomar pivot en la segunda columna, que no esté en la misma fila, en la tercera en orden secuencial por columna, porque después tengo que ordenarlos, y ordenarlos significa permutar filas, entonces voy a tener esto. Si yo coloco pivots en forma desordenada, no voy a tener la forma de escalonado. Y en caso, digamos, del examen, si se nos pide, podemos utilizar ya sea cualquiera, o ya sea del método de rectángulo o el otro normal. Todo depende del enunciado de problema. Está bien, gracias. En el enunciado de problema, si menciona un método específico, es decir, citando las operaciones elementales, entonces tendrías que hacer operaciones elementales. Si no dice ningún método específico, puedes utilizar cualquier método, no hay ningún problema. Espero no existan dudas.
Aquí hay otro ejemplo. Trabajen con esto, por favor, para ver si han entendido. ¿Cómo les ha ido? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Eso reemplaza a estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando he tomado acá estas operaciones elementales, entonces el algoritmo del rectángulo sería considerar este pivot, y tendría ¿qué cosa? El -3 sería igual a ¿cuánto? ¿En qué se transforma? -3 menos 2 por -2 sobre 1. ¿Sí? Menos el menos con el menos da positivo. Este producto da 4. 4 sobre 1 es 4, menos 3, 1.
Este menos 1, aquí hay 0 en el pivot, entonces sigue siendo el mismo. Este 2, este 5 se transforma en ¿qué? Se transforma en 5 menos 2 por 2 sobre 1. 2 por 2 es 4 negativo y 5 es positivo, entonces 1. Este 3 ¿en qué se transforma? Ahora el rectángulo sería entre estos 4, entonces tendría 3 más 2, 5. 2 más 0 menos 0, 2. 5 menos 2, 3. Esas son las operaciones que se realizan. Aquí sería el 1, 1 más 2, 3. 0 más 0, 0. 2 menos 2, 0. Este menos 6 menos 4, menos 10. 2 menos 0, menos 2. 1 más 4, 5. Es la facilidad cuando el pivot es 1 y no necesito hacer operaciones con fracciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuál ha sido? Podría utilizar, por ejemplo, este 3 como pivot. Cuando utilizo este 3 como pivot, hay todas estas columnas, va a quedar directamente los mismos, porque aquí hay ceros, no va a cambiar nada. Se va a dividir por 3 y esto va a ser 0. Directamente es el mismo valor. No ha cambiado nada, va a quedar. El que va a cambiar quizás sea este valor, tampoco, porque son ceros acá. Muy bien, ese es el famoso algoritmo del rectángulo que puede practicar y ver que realmente facilita algunas veces el cálculo. Bien, por todas esas herramientas estamos en condiciones de poder pasar a este concepto llamado inversa de una matriz. Existen definiciones para la inversa de una matriz clasificadas en función del tamaño de la matriz. Para una matriz cuadrada, si la matriz es cuadrada, se dice que la matriz A es una matriz invertible, o también se dice no singular, si y solo si existe una matriz B del mismo tamaño de la matriz dada, tal que cumpla esta condición. En cualquier orden que se vaya a realizar el producto de estas dos matrices, sea siempre igual a la identidad. Si yo encuentro esas dos matrices que cuando se multipliquen en cualquier orden que se vaya a dar, reproduzca la matriz identidad, entonces una es la inversa de la otra. Puedo decir que A es la matriz inversa de B o B es la matriz inversa de A. Como símbolo para representar a esta matriz que cumple esta condición, vamos a utilizar el superíndice -1. Este es un símbolo de representación en el álgebra matricial. No es una operación, no representa una operación. No representa el recíproco, por favor. No representa 1 sobre A. Cuidado con estar haciendo igual que en álgebra. En álgebra el superíndice -1 representaba un recíproco. El concepto del recíproco no es el recíproco de una matriz. Es un símbolo que representa la matriz inversa de A y cumple la condición de que la inversa de A la -1 por A es igual a por A la -1 igual a la identidad.
Eso es lo que representa ese signo. ¿De acuerdo? Casos particulares existe cuando la matriz es una matriz rectangular. Cuando la matriz es rectangular, entonces pueden existir o no sus matrices inversas por izquierda o por derecha. Pueden existir o no matrices inversas por izquierda o por derecha. Ya no estamos hablando de la inversa, estamos hablando de inversa por izquierda o inversa por derecha. Se llaman así cuando cumplen la condición de, si yo defino por L la matriz que va a ser llamada la inversa por izquierda de la matriz A, entonces esa matriz L debe cumplir la condición dada por este concepto, multiplicada por la izquierda a la matriz A por esa matriz L, debo reproducir la matriz identidad. O la existencia de la matriz R, que tendrá el tamaño correspondiente, tal que multiplicada la matriz A por esta matriz R por la derecha, reproduce la matriz identidad del tamaño que corresponde. Estamos hablando entonces de desglosar la definición genérica que es una matriz cuadrada para la situación particular de una matriz rectangular donde se identifiquen matrices por izquierda o por derecha cuyo producto siempre sea la matriz identidad de tamaño correspondiente. Propiedades. Como todas las otras operaciones que hemos mencionado tienen propiedades, para el caso de matrices cuadradas, tenemos la cita de las siguientes propiedades. La aplicación en un número par de veces de la operación de invertir una matriz siempre va a reproducir la matriz original si es que tiene inversa. O sea, la inversa de la inversa es la matriz original de partida. Luego, la definición: cualquier matriz invertible multiplicada por su inversa en cualquiera de las dos maneras de multiplicarla, siempre va a ser reemplazada por la matriz identidad. Si yo tengo el producto de una matriz A y de manera paralela, contigua, está la inversa de esa matriz, entonces ese producto puedo reemplazarla por la identidad. ¿Quién es la identidad? La identidad es una matriz. La matriz identidad es una matriz que con el producto no altera a la matriz que está multiplicada. Luego es distributiva respecto del producto de un escalar por una matriz. Al ser distributiva tenemos el recíproco del escalar multiplicado por la inversa de la matriz. El recíproco del escalar se aplica a la teoría de los números haciendo 1 sobre el escalar, y la inversa de la matriz sigue siendo una matriz que está multiplicada a ese recíproco. Luego, matrices cuadradas se multiplican, está definida la multiplicación por ambos lados, por tanto, la inversa de un producto de matrices es siempre el producto de las inversas de las matrices que se están multiplicando, pero en orden permutable. La transposición y la inversión de matrices son operaciones conmutativas. No interesa el orden en que se vayan a realizar cuando se están realizando de manera conjunta ellos. La inversa de una matriz transpuesta es lo mismo que la transpuesta de la inversa de la matriz original. Si la matriz es una matriz diagonal,
su inversa está formada por los recíprocos de los elementos que forman parte de la diagonal principal de esa matriz. Si la matriz A es una matriz rectangular y tiene inversa, entonces existe una matriz L que tendrá esta forma. Primero, premultiplico la matriz original por su transpuesta. Se genera una matriz cuadrada. Sabemos que la transpuesta por la matriz original siempre genera una matriz cuadrada. Esa matriz cuadrada puede tener inversa. Si tiene inversa, entonces existe la matriz L. Si esa matriz cuadrada no tiene inversa, entonces no existe la matriz L. En cambio, si tenemos cómo se obtiene eso, es cumplir con el producto de cualquier matriz rectangular multiplicada por su transpuesta siempre genera una matriz cuadrada. Entonces, esa matriz inicial rectangular tendrá inversa por un lado si la matriz correspondiente cuadrada tiene inversa. Si no, no tiene inversa. Si existe esta matriz cuadrada, su inversa, entonces multiplico esa inversa por la transpuesta de A, post multiplicado, tengo el valor de L. Es la matriz L. Lo mismo para la matriz R, cuando tengo la matriz original, necesito su inversa que va a estar a la izquierda o a la derecha, entonces la matriz R resulta de a la matriz original post multiplicarla por su transpuesta. Para que dé la identidad, post multiplico por ese producto, por el mismo producto de matriz invertido. Por tanto, la matriz R va a depender de la existencia de la inversa de esta matriz cuadrada. Si esta matriz cuadrada tiene inversa, entonces existe la matriz R. Hasta ahí vamos a quedar con la cuestión de esta definición de la inversa para las matrices cuadradas y matrices rectangulares. La etapa siguiente es el cálculo de la inversa de estas matrices. Vamos a ver varios métodos para determinar la inversa de estas matrices. ¿Alguna pregunta? Estamos casi sobre la hora y no quiero entrar al cálculo porque no voy a conseguir. No, a pesar que sí, 5 minutos no es nada. Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada. Para matrices cuadradas tenemos el método de Gauss-Jordan. El algoritmo consiste en hacer esta representación. Para una matriz A cualquiera cuadrada, voy a formar una hipermatriz que es una matriz de matrices. Voy a colocar la matriz A por un lado, de manera paralela a la matriz identidad del mismo tamaño que la matriz A. Entonces está definiendo una matriz M de tamaño con el mismo número de filas de las matrices que está queriendo invertir y el doble de columnas de la matriz que está queriendo invertir. En esa estructura hago operaciones elementales sobre las filas de esta matriz de matrices. Operaciones elementales sobre las filas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hallar la forma escalonada reducida por filas de A. O sea, en la primera parte considero como referencia para las operaciones elementales y esas deben conducir siempre a la forma escalonada reducida por filas. De manera paralela en el sector de la matriz diagonal, todas esas operaciones se van a traducir en definir la matriz B, una matriz que resulte de esas operaciones. Entonces se concluirá que si la forma escalonada reducida por filas de A es la matriz identidad, entonces la matriz que resultare en esta región B va a ser la matriz inversa de A.
Si la forma escalonada reducida por filas de A es distinta de la matriz identidad, se concluye de que la matriz A no tiene inversa. Ese es el algoritmo para matrices cuadradas. Propiedad es de que una matriz A cuadrada se dice que es invertible si y solo si el rango de esa matriz A es igual al número de filas o número de columnas que tiene la matriz de partida. Quedaremos ahí, por favor. Espero que no existan dudas. Vamos a hacer la parte práctica el día jueves. Voy a marcar esto para el día jueves. ¿Qué fecha es? Martes 21, miércoles 22, jueves 23. ...23 del 09 del 2021. Vamos a entrar en esa parte del ejemplo. Muy bien. Les agradezco, jóvenes, su presencia. Gracias, Inge. Hasta el jueves. A ustedes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias.